Buenas tardes y feliz día del libro a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Vaso Roto. Buenas tardes y feliz día del libro a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta iniciativa a Vaso Roto y su invitación a participar en esta lectura más o menos colectiva y virtual con espléndidos amigos y poetas como María Ángeles Pérez López o Eduardo Moga, entre otros. Quisiera también enviar desde aquí muchos ánimos a todas las personas que en estos momentos complicados lo están pasando realmente mal. Y en el Día del Libro quizás el libro sea más que nunca un instrumento que pueda aliviar en cierta manera este sufrimiento. Voy a leer algunos poemas de mi libro W, editado por Vaso Roto en 2017, y en su contracubierta el poeta Julio César Galán decía que W es la letra con la que el poeta concilia su álbum familiar, enfrenta distintas formas del dolor humano y pretende saldar algunas cuentas con los ausentes, para lo cual urde un discurso descarnado que va desde la elegía a la crónica, desde lo íntimo a la mesurada celebración de lo vívido. El pasado y el presente, la memoria y los recuerdos, el olvido y la vida se entrecruzan creando mundos que trascienden para volver a otorgar presencia a lo que ya no está. Se trata de escribir para salvar del olvido lo esencial: el amor, la familia, los episodios cruciales de la vida, para ampararse de la diáspora, del propio poeta y también la del lector. W se abre con una cita de José Ángel Valente que dice: vivir es fácil, arduo sobrevivir a lo vivido. Ciertamente, W es un libro de la memoria y es un libro para tener en cuenta el pasado y a partir de ahí construir un presente y un futuro. Y es un álbum familiar. En él van apareciendo distintas figuras pertenecientes a mi familia y hechos también importantes, a la vez que objetos, utensilios, paisajes, en definitiva, todo aquello que nos configura como personas. Voy a empezar leyendo un poema que es un homenaje, en cierta medida, a la figura del abuelo y que se titula Sombrero Negro. Y dice así: Roque Pérez Gualias murió de tuberculosis, corría el año de 1946. Estoy aquí, soy en este ser, me levanto hacia el sol cada mañana desde 1960. Soy en este ser. Clavo mi sombra en el papel y marco un círculo de orín sobre la tierra. Mi abuelo fue un tipo al que no conocí en vida por imperativo legal de una muerte buscona que se encaprichó de él y lo llevó a conocer el mar cuando aún era tierra firme. Un galán de talle tenía la elegancia del amanecer en su solapa. Llevaba un sombrero negro. Lo que mi abuelo nunca pudo imaginar era que a todos nosotros la vida nos regalaría una caja de lápices blandos en la estación de las declinaciones. Y a mí, concretamente, una caja de cartón custodiada por un carcelero azul y un galgo corredor. Algunas pertenencias caídas de su alma, una vara de mimbre para cardar nubes, para hacer gritar el silencio en la humedad de la borra, como un verso blanco tras otro verso, una vara de mimbre, un sombrero de ala con media pluma y una cinta de raso donde escribió de su puño y letra a María la Milona. Una vara de mimbre, un traje almidonado de director de filmes mudos, una vara de mimbre, unos zapatos voladores con lengüetas de piel de cocodrilo, pulcros como los espejos del Novelty,
para recorrer las palpitaciones de las estrellas. Mi abuelo apenas tenía piel bajo las uñas cuando partió hacia los límites de lo innombrable, cuando dejó a mi padre seducido acaso por la gracia de una juventud preñada acaso en un monte de Venus. Mi abuelo, del que heredé el arte de marear la borra al aire libre, el don de marear palabras junto a los estribos del cielo, el don de respirar la lluvia con cristales dentro de mis pulmones, se quedó a vivir junto a mí hace ya más de 1000 primaveras, en la tetuz grana de un relámpago, en soledad ante la muerte y en la enfermedad respiratoria de los poetas. Se quedó muerto como de humo enterrado en su pálida melancolía que crepita aún hoy en el papel de liar la picadura, en el don y en el silencio que crece junto al daño de la luz. Mi abuelo salió de casa una mañana feliz de junio para no regresar. Nadie supo explicarle a mi padre a dónde fue a dar con sus huesos, ni a qué estante de mi casa, ni en qué nicho de mi memoria se apiadaría de mí, ni por qué se quedaría conmigo para siempre en este poema. Roque Pérez Gualias murió de tisis, corría el año de 1946. Voy a continuar ahora leyendo un poemita mucho más breve que, como decía antes, pues en este caso se refiere a un utensilio, en concreto a una mesa camilla de mármol blanco en la que mis hermanos y yo aprendimos prácticamente a escribir, a leer y a hacer cuentas escribiendo con un lápiz sobre este mármol blanco. Mesa de mármol. Ahora que me he dado de bruces contra el canto del tiempo, que me he perdido en el laberinto de un volcán de dudas, anótame unos versos con ese temblor tan tuyo de cierta desesperanza. Trázame unos versos a lápiz, a desazón alzada, sobre la espuma blanca de la mesa. Déjame el poema sobre el mármol triste, junto a la fresca levadura del pan, despojado ya de su corteza y tu abandono. Otro de los elementos de este libro es el paisaje. Yo soy placentino, al lado del Valle del Jerte, y mi infancia pues la pasé, parte de ella, en ese paisaje, en ese valle. En concreto pasaba largos veranos, como digo, en el Valle del Jerte. Y fruto de esas experiencias, pues siempre ha quedado el recuerdo, y el paisaje, como decía al principio, también nos configura como personas y como seres humanos, porque en definitiva formamos parte de él. Hay un poema que se titula Servidumbre de paso. Hoy de madrugada bajé al río a lavarme los ademanes de la edad. Lavé mis pies ante la mácula de los peces. Me dejé acariciar por las escamas de la infancia bajo la madeja líquida del tiempo. Desde la umbría, el río es un cuerpo de hombre caminando solo entre los árboles, un abismo atravesado por el filo de la costumbre, por el sudor y los despojos del abatimiento, por el vuelo del cuclillo junto a la higuera, por el abrazo bajo el artefacto de las despedidas. Madrugué, bajé al río por el camino de aquel tiempo ya de nieve para refrescar mi boca, mi lengua y con los dientes apretados. La corriente suena a música helada en años de afonía. Parece que el agua naciera del cerebelo de la tierra. El valle donde preservé la corteza de los árboles es el chozo de mis juegos infantiles. Toda la ingravidez de mis recuerdos en una cáscara de nuez. En el valle hay un murmullo de gas noble y de tristeza. Pero el valle es de nieve y yo soy de nieve en el valle. Madrugué, bajé al río por la senda de la servidumbre de paso,
a la búsqueda de la mañana. Me adentré en lo hondo con una gran piedra, bebí de lo transparente, tocando el amor profundo de las aguas, respirando a manos llenas, para acabar inclinando mi frente como un animal cansado sobre el canto triste o su silencio, para escuchar el susurro de la espuma en las estrellas. Hoy madrugué de nuevo y bajé al río. Voy a ir terminando y para ello voy a leer un poema que hace alusión, como decía en la introducción al libro y como escribía Julio César Galán, hace referencia a la memoria y al olvido y tiene que ver también con una cita de María Zambrano, en la que en cierta manera se dice que tenemos que buscar un rincón para depositar las cosas importantes. Y no cabe duda que para mí ese rincón donde deposito las cosas más importantes, a veces en apariencia intrascendente, pues es la poesía. Breve tratado para soterrar el olvido. Con la certeza del hombre que es capaz de apresar un rabo de nube o un ala de mosca en tiempos de bulas papales, os digo que deseo de todo corazón que la poesía sea el lecho donde copulen mansas las libélulas, el bosque donde los cascabeles canten como colorines colgados de las ramas con su hueso de oliva en el estómago, que la palabra sea el muro verde de mi niñez por donde los caracoles treparon. Os digo que deseo que la poesía sea el patio blanco de la casa donde el lenguaje salte a la comba, el fuego purificador del trompo con su aguijón de pájaro, el cincel sutil del cantero clavado en el postigo de la luna para colgar el espantamoscas, el taparrabo de Lucifer, el sombrero pálido del hombre que cuida de nuestro jardín y de su cáncer. Os digo que deseo que la poesía sea el armario sin luna donde los pájaros no cuelguen de las perchas, donde toda la siembra del universo importe, al menos, una semilla de sésamo, porque los pensamientos impuros son como algodón dulce. Os digo que deseo que la poesía sea el rincón de mi memoria donde se deposite cada noche, antes de entregar mi cuerpo al descanso, la poca fe en la vida que le quedó a mi padre, el aserrín de los anhelos con que mi madre secó las lágrimas de sus últimos años y el desasosiego insolente por la ausencia de los míos. Y todo esto os lo digo a vosotros, de todo corazón y a sabiendas, para que ningún alfiler de luz caiga en el costurero hondo, para que nada, nada de lo que no deba ser olvidado por ninguno de nosotros, se desmorone como se desmorona el amor bajo un cielo cubierto de arena o la brevedad de una violeta en una pequeña tumba junto al mar. Me voy a despedir de vosotros dando paso y supongo que ya entrará en directo, si no lo ha hecho ya, la poeta y amiga María Ángeles Pérez López, que imagino leerá poemas de su libro Fiebre y compasión de los metales. Muchas gracias, feliz día del libro y buenas tardes.